Qué revuelo que se armó con lo del Dalai Lama, ¿eh? La verdad que mucha gente repudiando. Por supuesto, esto es abuso, ¿no? Pero yo creo que no hay dudas que en ese acto de intentar lavar la cara, ¿no? De lo que había hecho, metieron aún más la pata, ¿no? Yo no sé si ustedes pudieron ver, pero el Dalai Lama, más que disculpa en el comunicado, creo que mete más la pata, ¿no? El tipo besó a un niño en público, le pidió que le chupe la lengua. Algunos dicen que es una costumbre, que sí es una costumbre el tema de mostrar la lengua, como que tiene una blanquitud, una pureza, una transparencia, pero el tipo le pidió en público que le chupe la lengua. Un asco, un asco, un asco. Vamos a poner acá la captura de lo que dijo el Dalai Lama, pero básicamente el hombre, el degenerado del Dalai Lama, dice que él es un hombre juguetón, ¿no? Un video ha estado circulando que muestra una reunión reciente en la que un joven le preguntó al Dalai Lama si podía abrazarlo. Su santidad desea disculparse con el niño y su familia, así como con sus muchos amigos en todo el mundo, por el dolor que sus palabras puedan haber causado. Su santidad a menudo bromea con las personas que conoce de una manera inocente y juguetona, incluso en público y ante las cámaras. Él lamenta el incidente. El Dalai Lama dice que es un hombre juguetón y que bajo ningún concepto esto quiso hacerlo, ¿no? O sea, como que le pide disculpas a la familia o a los que se pudieron ver como ofendidos, pero básicamente se ve la incomodidad inclusive de los asesores que lo rodeaban, que estaban tratando de evitar que el tipo le dé el beso al niño, y ya cuando le da el beso ya se miran entre ellos y dicen: ¿qué quiere que hagamos, loco? Este tipo nos está prendiendo fuego, se mandó al frente solo. Yo creo que a cierta edad algunos líderes de esto, ya con el tema de la vejez, empiezan a mostrar la verdadera cara, ¿no? No evitan demostrarlo. Y para esto yo tengo el claro ejemplo. He mostrado videos de la organización donde lamentablemente yo estuve junto a mi familia. Mi familia sigue ahí. Yo logré escaparme. Se llama la Escuela de Yoga Buenos Aires. Está liderada por Juan Perkovich, el cual una de las prácticas que llevaba adelante era besar a todos en la boca. Inclusive a niños. Inclusive promovía que otros adultos besen a los niños en la boca, no acá, en la boca. Que niños besen a adultos, que adultos besen a niños, como si fuera algo normal. Yo estuve, y yo lo viví eso también, o sea, y eso es un abuso también. Ahora me dirán, ¿la justicia hizo algo? No hizo nada. Entonces, es muy lamentable, ¿no? Este video yo lo mostré más de una vez. Y este video es un VHS que existe gracias a que yo me infiltro dentro de esta organización coercitiva con 16 años y logro recuperar pruebas, recuperar material. Uno de esos videos estaba este contenido, que es de una reunión normal. Esto no era oculto, era público también. Lamentablemente en esa época no existían las redes sociales, no existían los celulares. Entonces no pudimos visibilizarlo como ahora, ¿no? Pero imagínense, el Dalai Lama tuvo un repudio general. Están pidiendo un partido de África, oposición está pidiendo que vaya a la cárcel. Imagínense que en la organización que yo les estoy mostrando, el tipo besaba a todos, incluso menores. Ahora se los voy a mostrar. Para el que no los vio, ahí está saliendo. Yo sé que muchos se van a reír con el tema, ¿no? Con el vino. Esos son temas que se componían para idolatrar, ¿no? Al tipo, el que ustedes ven que se agarra la barbita, ese de rojo,
es Juan Perkovich. Actualmente Juan Perkovich está procesado por ser el líder de una organización coercitiva con fines tratantes, pero la Cámara Federal de Apelaciones ratificó los procesamientos, pero le levantó la prisión preventiva. O sea, hoy ese tipo que ustedes están viendo ahí, que me arruinó la vida a mí, a un montón de niños, a mi familia, a un montón de familias, ese tipo está en la casa hoy. O sea, ¿a ustedes les parece que esto es justicia? ¿Saben por qué está en la casa? ¿Quieren que les diga por qué está en la casa? ¿Por qué ese tipo utilizaba a las víctimas para captar a poderosos y, ya saben, ¿no? Con fines de explotación, no laboral, sino sexual? Y muchos de esos, que eran poderosos, le otorgaron impunidad. Perkovich y toda su organización tuvieron 30 años de impunidad. 30 años de impunidad. Ustedes dirán, Pablo es la primera vez que denunció. No, 3 veces los denuncié. ¿Saben quién los defendió? No me voy a cansar de decirlo. Estela Carlotto, Bonafide, todos los hijos, Asociación Hijos, Zaffaroni, Pérez Esquivel, el premio Nobel, Nora Cortina, sí, la abuela también. Todos los organismos de derechos humanos defendieron a esta organización tratante y pederasta. Ahora, ustedes me dirán, ¿hay alguien que se disculpó? ¿Hay alguien que pagó ante la justicia lo que hizo? Nadie. Lo esconden, todo esto lo esconden bajo la alfombra. Todo lo esconden bajo la alfombra. Y el daño que nos han hecho a las víctimas es irreparable. Pero bueno, miren esto, ¿eh? Ahí lo ven, cómo entra. Acá está entrando Juan Perkovich. Está procesado, ¿eh? Está procesado por trata de personas y está en la casa. Está en la casa en este momento. Y aunque no le hayan levantado la prisión preventiva, por la edad que tiene, no va a la cárcel. ¿Saben cuántos días estuvo detenido? 15 o 18 días en una secretaría habrá estado, porque ni siquiera fue a prisión. ¿A ustedes les parece que eso es justicia para nosotros? Ahora le levantaron la prisión preventiva. No solo no está en la casa, que puede andar por donde quiera. Y nosotros, las víctimas, tenemos que estar cuidándonos, recibiendo denuncias falsas, porque está orquestando una red, unas denuncias por injurias falsas en mi contra. Y el tipo anda como Pancho por su casa, por cualquier lado. ¿A ustedes les parece esto? Miren, así lo recibían, ¿eh? Lo voy a subir el volumen, así lo escuchan bien. Una, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Un niño. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nos estamos perdiendo un par, me parece. 17. Y creo que me perdí un par. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. ¿De qué me falta? ¿Qué me faltó? Y sigue, ¿eh? 27, 28, 29, 30. Podríamos estar
un montón de tiempo, ¿no? Contando cuánta gente besaba en la boca y ahí había solo un niño. Por lo general en la reunión habían muchos más niños y a todos les daba beso en la boca. Y no solo eso, le decía con qué adulto debía tener relaciones sexuales por primera vez cuando tenían 11 y 12 años. Me incluyo porque conmigo lo hizo. Incluso hubo niños que fueron obligados a tener su primera relación sexual con sus padres. Yo estuve ahí, no me lo está contando nadie. Yo estuve ahí y lo denuncié con 14 años, lo denuncié con 17, lo denuncié con 43. Ahora díganme por qué están todos líderes. Todos libres están. Lo mismo que le pasa al Dalai Lama, ¿no? ¿Por qué está libre el Dalai Lama? ¿Por qué está libre el Dalai Lama? ¿Será porque hay gente de la ONU, de UNICEF, de gobiernos que transan con estas organizaciones coercitivas? Es por eso. Porque vivimos en un mundo corrupto donde lo único que importa es el poder. Si vos llegás a cierto grado de poder, no te toca a nadie. Nadie te toca, No te toca a nadie. Puedes ser la persona más siniestra sobre la faz de la tierra que nadie te va a tocar. La clave está en el poder. Por eso, fíjense en que ningún líder de ninguna organización coercitiva termina en la cárcel. Ninguno, Ninguno. Hay algunos casos excepcionales que los agarran a tiempo y van un par de años a la cárcel. Y hay casos donde la justicia es mucho más dura y más justa, como en Estados Unidos, donde la cadena perpetua es perpetua, cada delito tiene su pena, no hay 2 por 1, con ese curro de los derechos humanos de si te portás bien te largo antes, hay que resentarlo a gente que mató, que vulneró los derechos y demás, pero no, hay que tratarlos bien, pobrecitos, que vuelvan a la sociedad. Ahora, cuando ellos le tocaron a sus familiares, pidieron que se mueran dentro de la cárcel, ¿no? Porque se lo merecían. Se merecían morirse en la cárcel por el daño grande que le hicieron. Entonces, ¿por qué se pide que estos criminales no se mueran en la cárcel? ¿Por qué Juan Perkovich, que vulneró sistemáticamente los derechos humanos de todos, cometió crímenes de lesa humanidad, se va a morir en el confort de su casa, mientras que nosotros seguimos sufriendo? A mí no me devuelve nadie me devuelve todos los años que me han robado. A los niños que le han arruinado la vida, como a mí, no nos devuelven nada, nadie. Impunidad, ni un poquito de justicia tenemos derecho a tener. Ni un poquito de derecho a justicia. Entonces, es un mundo totalmente injusto, ¿no? Es mentira eso que dicen que la justicia es igual para todos. Es mentira. Es totalmente falso. Si vos tenés poder, no vas a prisión. No vas a prisión. Y esto es lo que ocurre con Juan Perkovich. Se va a morir en la casa viendo Netflix, así. Va a seguir intimidando a quien se atreva a denunciarlo, como lo hace conmigo. Y se va a morir impune, lamentablemente. Como muchos de sus líderes, ¿no? Entonces, esto es lo que hablábamos del tema de el Dalai Lama, ¿no? ¿Es la primera vez que el Dalai Lama mete la pata? No. De hecho, si ustedes buscan, hay notas donde en el 2018 el Dalai Lama ya reconocía los abusos que se daban dentro de su movimiento.
Y se lo voy a mostrar. Habla que el Dalai Lama ya en el 2018 reconoció que hace décadas, conocía que dentro de su organización, de su movimiento, había abusos de todo tipo. Que había trata de personas y que había abusos sexuales. El líder religioso tibetano Dalai Lama reconoció este sábado, por primera vez, que estaba al tanto de los abusos sexuales por parte de maestros budistas desde los años 90 y que en 1993 ya discutió el tema con líderes budistas occidentales. En una entrevista con varios medios neerlandeses, el Dalai Lama afirmó que los testimonios e historias que 4 víctimas holandesas y belgas le hicieron llegar el pasado viernes en un encuentro sin precedentes en Rotterdam no son nuevos para él, porque ya sabía todas estas cosas desde hace varias décadas. Además, especificó que estaba al tanto de las acusaciones contra Sogyal Rinpoche, uno de los maestros budistas más conocidos y polémicos, acusado desde 1992 de todo tipo de abusos a sus alumnos en diferentes centros de retiro en Europa, especialmente en el sur de Francia, país que le está investigando por esta cuestión. El líder espiritual tibetano reiteró que la autodisciplina es importante para los maestros y que las víctimas de estas vejaciones deben hacer públicas sus historias, señalando la identidad de su agresor, para que así los maestros estén preocupados por si son humillados en público. En Holanda, donde existen miles de budistas, algunos de los estudiantes eran menores de edad cuando ocurrieron los abusos, que no se limitaron a un solo templo y se registraron desde los años 70 según una investigación de la televisión holandesa NOS. Sin mencionar enriquecimiento ilícito, ¿no? Porque ustedes también ni se van a imaginar, ¿no? Pero estos grupos, estos movimientos de índole New Age, budistas, no hacen lo que le dicen a la gente que deben hacer. No hacen lo que dicen. Lo que recomiendan, no lo hacen, ¿eh? Desapegate de lo material para estar más conectado con el mundo, el yo interior. Pero andan en limusín, andan en autos alemanes. Se dan el lujo hasta de momificar a un líder y recubrirlo en oro. Ustedes me van a decir que no puedes, que esto es imposible. Se lo voy a mostrar. Se lo voy a mostrar. Para que vean que yo no estoy mintiendo, esperen, porque incluso no había uno. Había varios que lo hicieron. Si ustedes buscan budista bañado en oro, van a encontrar a uno de sus líderes que lo bañaron en oro. Se lo voy a mostrar. Porque la verdad que no me van a creer, ¿no? No me van a creer. Acá lo tienen. Un monje budista bañado en oro. ¿Cómo sacan la momia en esa posición y lo bañan en oro? ¿A ustedes les parece que esto se condice con las doctrinas que impulsan, que promueven, en cómo ellos se venden al mundo? No, para nada. Y como esto yo les podría tirar un montón de precedentes de causas judiciales en contra. Por trata de personas, pederastía. ¿Ustedes saben el terror para los niños que ocurre dentro de los templos budistas? Incluso han encontrado toneladas de oro escondida debajo de los templos. ¿Para qué quieren tanto oro? Yo no entiendo. ¿Buda necesita oro? ¿Para qué necesita Buda oro? ¿Para qué necesita Buda un jet privado? Mansiones. Muchos de estos líderes se murieron en la cárcel en Estados Unidos,
millones y millones de dólares. Entonces, lamentablemente, esto que estamos viendo con el Dalai Lama es nada comparado con lo que realmente sucede puertas adentro. Para mí, lo que sucedió aquí es que es una persona mayor y es tanta la impunidad que tienen que no les importa disimularlo. Si alguno de ustedes hubiera hecho lo mismo que hizo el Dalai Lama, ya estaría en prisión. El tipo está como si nada, en su casa. Pero bueno, como esto, con respecto a el movimiento budista y los crímenes y demás, van a encontrar un montón de registros, ¿eh? Incluso hay un buen documental de una directora de cine de Francia, en la cual creo que se publicó en el 2020-2021, donde las víctimas, muchas víctimas de Europa, narran la aberración de los delitos que tuvieron que vivir dentro de este movimiento. Y no solo eso, ustedes ya saben que aquí en el canal también tienen testimonios de distintas ramas del budismo, que son organizaciones coercitivas, como la Soka Gakkai, que es una rama que está en Japón, donde les cuentan también cómo son explotados laboralmente, los abusos que sufren. Y ahí también estuvo el premio Nobel, ¿eh? Pérez Esquivel también es amigo del líder de esa organización. Y los organismos de derechos humanos van a verlos. Estuvo con Estela de Carlotto también en la sede central acá de Argentina. 2 más 2, 4, chicos. ¿Puede alguien defender a una organización coercitiva sin saberlo? Puede. Pero ya a esta altura ya saben qué es lo que sucede. Pero lo más raro es que defiendan a más de una, ¿no? Ahí ya me hace ruido. Ya cuando defienden a más de una, y vos decís, che, es un patrón que se repite en el tiempo. Aquí en Occidente se tiende a romantizar el abuso. En Occidente se suele romantizar el abuso. Porque claro, desde acá es fácil. Desde acá es fácil vivirlo. Pero nadie va y se interna en uno de estos monasterios donde abusan de los chicos, abusan de los adultos, los explotan laboralmente, los abusan de otras maneras. Entonces yo creo que es hora de tomar conciencia. Creo que esto está generando gran visibilización en lo que es la problemática. Creo que muchos están tomando conciencia sobre el tema de los abusos bajo coerción psicológica, ¿no? Y cómo los niños son los más perjudicados. Los padres de estos niños son adeptos también. Lamentablemente son adeptos que fueron captados. Y dentro de esas culturas, que le llaman cultura, esto se normaliza. Como se está normalizando en Occidente todos los abusos que están llevando adelante acá en Occidente estas mismas organizaciones. Porque que te digan que meditar cura enfermedades es un abuso. Es un abuso, es un delito, es falso, no te cura nada. Ni el mindfulness, ni la meditación, ni la respiración no curan enfermedades. Al contrario, puede generar problemas y puede profundizar patologías previas. Entonces, sus doctrinas y las pseudociencias coercitivas que impulsan generan daño. Sin embargo, acá en Occidente se tiende a romantizar, ¿no? La explotación laboral, la explotación sexual, se tiende a normalizar. En esos países está visto como algo normal. ¿Ustedes van a ir a China a hablar de trata de personas? ¿Van a ir a hablar a la India de trata de personas? Lugares donde potencias mundiales radican sus empresas porque les sale más barato producir ahí, porque explotan
a las personas, las esclavizan para que los productos salgan mucho más baratos. Es así. Es así. Lamentablemente es así. Y no es cultura. No es cultura. Es abuso. Son sociedades donde la falta de acceso a la educación, a la salud, genera que las organizaciones coercitivas proliferen mucho más que en otros lugares. Mucho más que en otros lugares. Si ustedes no me creen, agarren las estadísticas de la ONU sobre pobreza, sobre indigencia, sobre alimentación, sobre mortalidad infantil. Lean los índices, comparen países de Occidente con países de Asia donde la marginalidad y la falta de acceso al sistema sanitario, educativo, no existe. Hagan eso, tómense en ese trabajito. Y ahí van a entender por qué estas organizaciones coercitivas tienen tanto poder. A mayor vulnerabilidad, mayor cantidad de organizaciones coercitivas actuando, captando a víctimas. Porque claro, te estás enfermo y no tenés acceso a un hospital y sabes dónde vas a ir, y vas a ir con el brujo, vas a ir con el gurú, vas a ir con el líder que te va a decir cómo curarte milagrosamente. Afortunadamente acá en Occidente las cosas van mejor en ese aspecto. Pero en esos lugares que estamos hablando no pasa lo mismo, no sucede lo mismo. Por eso está esto de que estas doctrinas y estas prácticas y estas pseudociencias coercitivas están naturalizadas y están dentro del Estado. Por lo cual las personas adhieren sin saber que están siendo víctimas de delitos, de abusos. Lo ven como algo normal. Dejarse someter. Dar su vida por el gurú. Hay casos, por ejemplo, en templos donde han castrado a miles de hombres. Sí, ¿no me creen? ¿No me creen? Busquen, chicos y chicas, castraciones masivas. ¿A ustedes les parece que no es un delito de lesa humanidad? ¿Un delito aberrante? ¿Castrar masivamente a la gente? Esto sucede. Sucede. Esto y delitos peores. Entonces, realmente, es lógico que ocurra esto en estos países y que estas organizaciones tengan partidos políticos propios, esos líderes decidan para qué lado van las políticas, porque tienen muchas víctimas captadas, esas víctimas votan, y el que está en el poder, el gobernador de turno, el presidente de turno, se ve en la obligación de transar con esos líderes, que son como una especie de terratenientes. Terratenientes que llevan de la soguita a miles y miles de votantes. Esclavos que votan por el candidato que el líder les dice. Que muchas veces incluso son de su propio partido. Entonces, para entender de qué estamos hablando, hay que analizar a nivel social lo que ocurre en estos países. Y también sirve hacer la comparación con Occidente. Y ver por qué en un país hay mayor porcentaje que este pensamiento mágico y racional, con doctrinas absurdas, sea más factible de introducir dentro de las personas por su situación de vulnerabilidad, que en Occidente con educación gratuita en muchos países, con sanidad, acceso a la sanidad. Realmente hay que analizar esto para darse cuenta de lo que les estoy diciendo. Aquí, lamentablemente, se tiende a romantizar desde Occidente cosas que nadie quiere vivir, ¿no?
porque realmente nadie quiere vivir sin sanidad, sin educación, con una dieta empobrecida, siendo obligados a adoptar doctrinas absurdas que atentan contra tus propios derechos. Es lo mismo que mucha gente a veces defiende a dictadores, ¿no? Y dice, sí, porque tal país, porque romantizan, ¿no? La actividad de ciertos países donde hay dictadores. Y uno le dice, che, pero amiguito, vos estás acá viviendo en un country. ¿Por qué no te vas a hacer patria? ¿Por qué no te vas a vivir a la India? ¿Por qué no te vas a vivir a Cuba? ¿Por qué no te vas a vivir a esos lugares, a Corea del Norte, viste? Hay mucha gente que romantiza los abusos, romantiza la quita de libertad que se da bajo estos líderes, ¿no? La figura de estos líderes. Entonces, de acá vienen, con el dinero que le sacan a toda la gente, vienen y le dan reconocimientos, le dan el premio Nobel, le dan reconocimiento en universidades muy importantes, premios, reconocimientos como honor y causa. Bueno, un montón de reconocimientos que decís, yo no te puedo creer. La Facultad de Medicina de Argentina, una de las mejores facultades públicas de medicina como la UBA, le da reconocimiento a Ravi Shankar. ¿Qué hizo Ravi Shankar por la sanidad? Nada. Todo lo contrario. Es un criminal que debería estar en prisión por trata de personas y por un montón de delitos más. Pero bueno, estos temas están buenos tocarlos cuando sucede algo así, porque la gente romantiza algo que no sabe, algo que nunca vivió ni va a vivir. Porque no veo a todos los que están acá apoyando al Dalai Lama o a Ravi Shankar yéndose a vivir a la India y dejando todos sus bienes para vivir como los hacen vivir en la India sus víctimas, ¿no? Es muy fácil apoyar y decir las cosas desde afuera sin vivirlo en carne propia. Así que bueno, espero que les sirva. Si quieren, busquen durante este video. Seguramente vieron un montón de notas, van a ver un montón de notas, artículos, donde les muestro la cantidad de causas en contra, la cantidad de denuncias que tiene el budismo en su haber. Y ustedes me van a decir, la Iglesia Católica, ¿no? Todos. Sí, pero estos no tienen una estructura jerárquica donde todos son responsables, de la cabeza para abajo. Hay una gran diferencia. Pero fíjense en que inclusive esto lo siguen perpetuando en el tiempo, ¿eh? Porque hace en el 2018, ya pasaron 5 años, en el 2018 el Dalai Lama reconoció abusos masivos, por lo cual él era responsable también. Y ahí lo tienen, vivito y coleando, abusando de niños y permitiendo que otros hagan lo mismo. Ya captar a jóvenes y mandarlos a esos templos donde los abusan de distintas maneras, es terrible. Así que bueno, espero que la sociedad en su conjunto, la comunidad mundial y los gobiernos empiecen a repudiar de alguna manera a todos estos movimientos que atentan contra los derechos. No hablamos de creencias, hablamos de vulneración de derechos, hablamos de delitos, hablamos de coerción psicológica. Si hay coerción psicológica, no hay voluntad, no hay libre albedrío, no hay autocrítica, no hay libre pensamiento, no hay posibilidad de elegir lo que vos querés hacer y lo que vos querés decir. Por lo cual hay que repudiar cuando estas organizaciones captan masivamente a personas en situación de vulnerabilidad para someterlos y esclavizarlos. Estamos ante la nueva esclavitud moderna. Estamos ante la nueva esclavitud moderna. La han mejorado, la han perfeccionado. Ahora los grilletes no los ves porque van por dentro. Así que bueno, tengan mucho cuidado. Traten de visibilizar esto. Compartan estos videos. Pues es importante que la gente sepa que hay mucho más detrás de esto. Que no fue solo el beso de un líder de una organización coercitiva y nada más. Detrás de eso se esconde un mundo de abusos, un mundo de esclavitud y un mundo de impunidad otorgado desde el máximo poder. Los que le dan impunidad nos están gobernando. Son personas que hemos votado incluso
porque los que gobiernan son con nuestro voto. Entonces, nosotros como sociedad también tenemos que repudiar esto para que nuestros representantes tomen conciencia de que nosotros no se lo vamos a permitir, que nosotros no vamos a avalar y no vamos a votar a una persona que se asocia con estas organizaciones coercitivas que esclavizan a miles de personas para llegar al poder. Tenemos que decirle basta, 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 llegás hasta acá. Porque si no lo hacemos nosotros, va a seguir sucediendo. Y lamentablemente cada vez se meten más en el ámbito de la política porque gobernando ellos pueden bajar todas sus doctrinas y obtener impunidad absoluta. Entonces, por favor, visibilicemos, compartamos este contenido porque no se trata de creencias. No se trata de religión. Acá no juzgamos lo que cada uno quiere creer y quiere adoptar como religión. Estamos hablando de abusos. Si hay abuso, no hay un tema de creencia de por medio, ¿se entiende? Así que bueno, espero que les haya gustado y que les haya servido más que nada este análisis que hice sobre el tema del Dalai Lama, porque realmente veo que hay mucha gente que se queda con que es solo un abuso. Y no es solo un abuso, es mucho más. Es lo que abrió la puerta para ver el mundo oscuro que hay detrás de ese beso que vimos públicamente. ¿Se entiende? Dejen su like, suscríbanse y compartan el video. I live inside my